El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y convino con los obreros en un denario al día, y los envió a su viña. Y como pasaba la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos se fueron. Y él salió de nuevo alrededor de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Pero saliendo alrededor de la hora undécima, halló a otros que estaban allí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día despreocupados? Y ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Y él les respondió: vayan también ustedes a mi viña. Y cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los postreros y acabando con los primeros. Cuando llegaron alrededor de la hora undécima, cada uno de ellos recibió un denario. Pero cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también recibieron cada uno un denario. Y cuando lo recibieron, murmuraron contra el padre de familia. Y ellos dijeron: estos postreros han trabajado solamente una hora, y les has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado toda la carga del día y el calor. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, ningún agravio te hago. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, y le daré a este postrero lo que te di a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero? ¿Acaso me miran con enojo porque soy bueno? Así los últimos serán primeros, y los primeros últimos, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Cuando Jesús subió a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado, mas al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a él con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: dime que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús respondió y dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que voy a beber? Le respondieron: sí. Y les dijo: de mi copa beberéis, pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no os lo daré a vosotros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. No será así entre vosotros, sino el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Así también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando ellos salieron de Jericó, les siguió una gran multitud. Y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Oyeron a Jesús que pasaba y gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el pueblo los reprendió, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se puso allí y los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dijeron: Señor, ábrenos los ojos. Jesús, teniendo compasión de ellos, les tocó los ojos, y al instante vieron y le siguieron. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y les dijo:
id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y los dejará ir inmediatamente. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, humilde y montado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de su compañera. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y le hicieron sentarse encima. Y una multitud muy grande tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él al templo ciegos y cojos, y los sanó. Y los principales sacerdotes y los escribas, viendo las señales que hacía, y los niños en el templo aclamando, diciendo: Hosana el Hijo de David, se indignaron. Y dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Jesús les respondió: ¿Nunca han leído? ¿De la boca de los bebés y de los niños preparaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y se quedó allí. Y cuando regresó a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino se acercó y no encontró en ella nada más que hojas. Y le dijo: Nunca más darás fruto. Y al instante la higuera se secó. Y cuando los discípulos lo vieron, se maravillaron, diciendo: ¿Cómo se secó ahora? Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto a la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, por fe lo recibiréis. Y cuando entró en el templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo: Yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Pero ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos preguntará: ¿por qué entonces no le creyeron? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, pues todos consideraban a Juan un profeta. Le respondieron a Jesús: No lo sabemos. Pero él respondió: Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al primero: Hijo mío, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y se fue. Y cuando llegó al otro le dijo lo mismo, y él respondió: Me voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le respondieron: El primero. Jesús les respondió: De cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en el camino de la justicia y no le creyeron,
Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes al verlo, ni siquiera después se arrepintieron ni le creyeron. Oíd otra parábola. Había un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la rodeó con un seto, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recoger sus frutos. Y los labradores echaron mano a sus siervos, y a uno hirieron, a otro mataron, y a otro apedrearon. Y envió más siervos que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Y finalmente les envió a su hijo, diciendo: adorarán a mi hijo. Y cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, venid, matémoslo, y heredaremos su heredad. Y le echaron mano, y le echaron fuera de la viña, y le mataron. Y cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron: acabará con estos malvados de una manera terrible, y arrendará su viña a otros labradores que le pagarán los frutos a su tiempo. Jesús les respondió: ¿nunca han leído de las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, en piedra angular se ha convertido. Esto hizo el Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Por tanto os digo que en el reino de Dios os será quitado, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y cualquiera que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y los principales sacerdotes y los fariseos, cuando oyeron sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y procuraban prenderle, porque temían al pueblo, porque le tenían por profeta.